¿verdad? Pues qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muy bien, vamos empezando para ser puntuales, ¿no? Sí. Muy bien. Hola, Vero Ochoa, buenos días, bienvenida, mi preciosa. Bendito y bondadoso Padre Celestial, gracias, mi Señor, por este día precioso, Señor, gracias porque has cuidado Hola, Consta, buenos días. semana, Señor, gracias, te amamos, te bendecimos por sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro dueño, Señor, que eres el dueño de los tiempos, el dueño de nuestro propio destino. Gracias. Gracias porque tenemos también esa esperanza que iremos a tu morada santa, Señor. Señor, oramos por Nigeria, que escuché que están siendo asesinada mucha gente en los campos agrícolas, Señor. La gente cristiana está siendo asesinada hoy por hoy, las iglesias destruidas, sus propias casas, Señor, por los musulmanes. Por favor, abre los ojos de los gobiernos para que ayuden a toda esta gente, Señor, y que toda esta persecución, Señor, pues sabemos que los tiempos van a ser difíciles, sí, está escrito en Apocalipsis, Señor, pero también sabemos de tu gran misericordia para tu pueblo, para la gente que te amamos, que te bendecimos, que te buscamos, Señor, y para tanta otra que todavía falta por venir a tus pies, Señor, pero que tu gran misericordia está sobre todos ellos y todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener esa confianza total en ti. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas. Bendecimos a los gobernantes de cada nación, Señor, para que también ellos de manera sabia ayuden y protejan a la gente cuando sea necesario, cuando sucedan este tipo de cosas, Señor, que cuando las escucha uno, la verdad, se salen las lágrimas. Y bueno, Señor, pues te lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, porque sabemos que tu palabra dice que todas nuestras cargas te las entreguemos a ti, descansemos. ¿Para qué? Para estar dispuestos a seguir adelante con lo que tú nos has dado, nos has dicho, y para dar a conocer tu santa palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, este día y todos los días de nuestras vidas, Señor. Hoy estaré terminando, Señor, este capítulo 12 y bendigo la vida de Elizabeth, que seguirá con el número 13. Gracias por todas estas personas que en el estudio bíblico están apoyando, Señor, con su corazón dispuesto, siempre a estudiar y a darnos tu preciosa palabra, inspirados por tu amado Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús oramos en esta mañana, Señor, pidiendo por todos los enfermos, Señor, los ponemos en tus manos, todas estas peticiones que te hemos hecho día con día, Señor, tú sabes lo que está padeciendo cada quien, Señor, cada una de las peticiones las ponemos en tus manos y sabemos que tú eres fiel, que tú eres maravilloso y que la fe mueve montañas, Señor. Te bendecimos, Padre, muchísimas gracias porque estás dando respuesta a ellas. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias, amén. Padre bueno. Muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues nos habíamos quedado en la lectura del versículo 17 al 21. Entonces me voy a permitir compartir donde nos habíamos quedado. Bueno, los últimos versículos, que es del 17 al 21, pues son de exhortación. Y como les decía la semana pasada, es tan fácil leerlos, ¿verdad? Pero bastante difícil de llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque es completamente contraria a la inclinación del corazón humano lo que se nos pide en estos 5 últimos versículos del capítulo 12, donde dice deberes cristianos, ¿verdad? Entonces, también les había comentado que hay un escritor que comentaba, ¿no?, que Robert Greene, que el ser humano estamos más presto a devolver el agravio que a devolver el favor. ¿Por qué? Porque ahí están implícitas nuestras emociones, ¿verdad?
También habíamos visto que la gratitud es una carga, ¿verdad? Mientras que la venganza es un placer. Imagínense cómo somos, pero bueno, también tenemos que reconocer y seguir trabajando día con día. En todos nosotros, hermanos, hay un sentido de justicia que nos mueve a desear intensamente que el mal sea castigado, ¿verdad? Y el bien que sea recompensado. Entonces, estos son instintos básicos que tenemos, o hemos visto en las películas, ¿no? En donde la gente mala recibe lo que merece, y hay un sentido de alivio para nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, pues el malo ya recibió lo que merece y el bueno, muy contentos nos quedamos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo debemos reaccionar cuando somos agraviados, y también vamos a ver qué es lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Si me permiten, yo voy a leer del 17 al 18 los últimos 5 versos de este capítulo. El número 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Fíjense muy bien en esto, dejad lugar a la ira de Dios, Él es el que se encarga, ¿no? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el último versículo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Bien. Si nos fijamos en estos 5 versículos y en lo que yo voy a leer de las bienaventuranzas que dijo Jesús en Mateo 5, vemos que ambos presuponen que vamos a ser aborrecidos, pero que también no se escucha. Bien, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Como les comento, en ambos, en esto que acabo de leer y en los 5 que también ya leímos, se presupone que vamos a ser aborrecidos por un lado y tenemos tarea por hacer, ¿verdad? Muy bien. Aquí en el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces aquí, si nosotros tenemos un conflicto, cualquiera que sea, grande o pequeño, vamos a tratar de que no se agrave, y si depende de nosotros, pues buscar la manera de reconciliarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque en una pleito o en una situación, pues siempre es de dos, ¿verdad? Normalmente. Entonces podemos nosotros, como dice aquí, ¿verdad?, procurar lo bueno delante de todos los hombres.
tenemos una situación por resolver, bueno, pues dentro de lo que está en nosotros, que es Cristo, vamos a buscar la manera de reconciliarnos, ¿no? Bueno, por otro lado, déjenme ver aquí la siguiente diapositiva. Bueno, no, todavía no. Aquí hablemos de cuál es la gama del maltrato que podemos recibir como cristianos. Pues yo diría que es muy amplia, hermanos, porque nos pueden insultar, nos pueden dar un maltrato psicológico, nos pueden hasta aislar en los trabajos, ¿verdad? O no darnos promociones o a nuestros hijos, tal vez hasta pérdida de trabajo. Yo conozco hermanos en Cristo que han tenido situaciones de este tipo. Entonces, por las noticias nos hemos enterado también dentro de esta gama de maltrato que llega hasta cosas tremendas. Nos hemos enterado que hay pastores misioneros que han sufrido persecución, martirio o muerte junto con sus familias. Les voy a leer una historia que tengo por aquí escrita, es verídico esto, ¿verdad? De una familia misionera en la India. Bueno, dice que había un misionero australiano que se llamó Graham Staines y se fue a vivir a la India con su esposa y sus 2 hijos. Los niños tenían 10 y 6 años. Por lo que yo leo aquí, tenían una niña de 13 años, pero como que la habían dejado en algún lugar, seguramente con familiares. Bueno, pues entonces ellos dentro de su misión iban el papá y sus 2 pequeños varones y fueron atacados en su vehículo por una turba de hindúes radicales y fueron asesinados con una crueldad impresionante. Este misionero había servido por 34 años en la India, o sea, él entregó su vida a la misión del evangelio, de dar a conocer el evangelio. Dice, poco después del martirio de su esposo y sus 2 hijos, entrevistaron a la señora Gladys, su esposa, su viuda, y parece que esto también lo filmaron, hay una película al respecto, ¿no? Y entonces le dijeron a usted cómo se siente, qué opina de esto que hicieron a su esposo y a sus hijos. Y entonces, ¿saben lo que ella dijo? Aquí es en donde estamos viendo que ella dejó, ¿verdad?, la ira de Dios hacia los que lo hicieron y ella no hizo nada. Porque ella dijo, yo solamente tengo un mensaje para la gente de la India. No estoy amargada ni estoy enojada. Tengo un gran deseo de que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con Jesucristo, porque esa es nuestra misión. Entonces, dice aquí que todos pensaron que iba a regresar a Australia con su hija Esther, que estaba allá, y tenía 13 años. Entonces, Gladys, la señora Gladys, estaba convencida de que Dios les había llamado a servir en la India. Y ahí se quedó. Y ella dijo, mi esposo y mis hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. La India es mi hogar. Nos vamos a quedar aquí a servir a nuestro prójimo. Bueno, mira, se me hace la piel chinita, ¿verdad? Porque, wow. Parece ser que en el 2005 ella fue condecorada por el gobierno por el servicio de tantos años, ¿no? Entonces, su hija Esther, que se había quedado en Australia, después que ya vino a la India con su mami, respondió cuando le preguntaron, oye, nena, ¿cómo te sientes con respecto a la muerte de tu papá y hermanos? Y entonces, ¿saben lo que ella contestó? Dijo, alabo al Señor porque encontró a mi padre digno de morir por él. Y tú y yo, ¿qué sentimos cuando escuchamos esto? O sea, era para que la señora pudiese haber caído en depresión total porque era su esposo y sus 2 hijos.
o la niña tener odio, rencor por los musulmanes, por los que habían matado a su padre, a sus hermanitos, pero sin embargo, ahí están las misericordias de Dios en la vida de cada uno y cómo reaccionamos, ¿no? Entonces aquí es en donde encontramos, en donde dice en el número 19, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, Dios se dio cuenta absolutamente de todo, como se da cuenta de lo actual, ¿verdad? Pero también ahí dice, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros debemos de descansar en el Señor, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Y bueno, esta historia se me hizo muy hermosa para que la reflexionemos, hermanos, y que luchemos día con día para que esa ira, ese enojo, aun cuando nos hagan lo que pues nos están haciendo, Dios tiene el control absoluto en tu trabajo, en lo que sea, ponerlo en oración y decir, estoy cargado con esta situación porque no es justo y bla, 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 y el Señor se encarga porque dice, mía la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, quiere decir, yo voy a hacer lo que yo pienso que tengo que hacer respecto a lo que a ti te está pasando, ¿verdad? Entonces, son cosas muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Pero bueno, pues se me hizo muy linda esta historia. ¿Cómo podemos impedir que nuestro corazón se llene de amargura, de ira y de odio, hermanos? Siempre recordando el Evangelio y recordando las misericordias de Dios. Esto fue lo que hicieron esta viuda y su hijita, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver una historia. Déjenme la busco por aquí, porque como ya había empezado, déjenme ver. Bueno, aquí voy a leer un poquito algo que se me había pasado decirles, que en el libro de Romanos estábamos viendo todo lo que Dios ha hecho para rescatarnos de nuestros pecados. Se los había comentado la semana pasada, del 1 al 11, para podernos reconciliar con Él y que nunca va a existir un ser humano que peque contra nosotros, nunca, hermanos, que peque más de lo que nosotros pecamos contra Dios. O sea, no, o sea, piénsenlo bien así. Nunca va a haber una persona que me haga daño como lo que nosotros le hicimos a Dios cuando éramos, ¿qué? Pues podríamos decir sus enemigos, cuando hacíamos absolutamente todo, que pecábamos, no nos importaba nada, y sin embargo las misericordias de Él habían estado siempre sobre nosotros. Yo lo reconozco todos los días, ¿verdad? Entonces, lo más maravilloso es que Dios decidió amarte y amarme, aun cuando éramos esos pecadores que comentamos, éramos impíos. Y entonces, ¿qué hizo Él? Entrega la vida de su propio Hijo por la nuestra, ¿no? Entonces, pensemos en las ofensas que nos han hecho o las que nosotros hemos hecho para trabajar en esto, ¿no? Bueno, muy, muy bien. Por ejemplo, yo te pregunto, supongamos que hay alguien que te está acusando o que te haya acusado de alguna falta que tú no cometiste. Y tú dices, pues es que es injusto, me está diciendo que yo me robé esto, me está diciendo que yo no le pagué lo otro, me está diciendo que cuando compramos el terreno nosotros nos robamos un metro, X, Y, ¿no? Lo que sea. Bueno, entonces nosotros pensamos que es muy injusto porque nos están acusando de una falta que no cometimos y no la cometimos, ¿no? Entonces tú sabes lo que el Evangelio dice de ti y de mí, que sin su gracia, que sin la gracia, ese favor de Dios, nosotros somos 100 veces peores. O sea, tenemos que reconocer todo esto, hermanos, que estos versículos de veras queden en nuestro corazón para reflexionarlo, ¿no? Dice, esta persona que de alguna manera te está acusando o me está acusando, ¿verdad? No está diciendo la verdad, tal vez esté mintiendo.
pero ¿qué tal la verdad acerca de ti y de mí sin la gracia de Dios? Es 1000 veces peor, ¿no? Pero no lo vemos así porque siempre pensamos, es que esto es injusto, esto yo no me lo merezco, y siempre estamos con lo del es que, ¿no? Bueno, a ver, permítame tantito. Aquí en el verso 20, a mí se me vino a la mente cuando lo leí y lo estaba escribiendo, que tal vez Pablo pensó que al servir al enemigo se sintiera avergonzado, porque dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces yo decía, bueno, yo creo que Pablo pensó que si nosotros servimos al enemigo o al que te está dañando y tú le estás ayudando a salir adelante con lo que haya que hacer, pues que él se sienta avergonzado por su mala conducta y que tal vez pueda venir al arrepentimiento. Se me ocurrió, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra misión es orar por ellos para que conozcan del Señor, ¿no? Entonces, aquí dice, si él tiene hambre, dale de comer. Imaginen, fácil de leer, pero no tan fácil de decidir hacerlo, ¿verdad? Y definitivamente, hermanos, la metodología realmente de Dios es vencer el mal con el bien. Esa es su metodología, ¿no? Y entonces nuestra bondad y la decisión de ayudar se convierte como una especie de dique de contención para que el mal no sea propagado. Y entonces, yo creo que cuando hacemos eso, estoy segura, ponemos una corona a los pies de Cristo, porque estamos luchando con nuestras emociones y con lo que tú me hiciste yo, pero sin embargo estoy ayudándolo. Entonces yo pienso que en ese momento estamos poniendo una corona a los pies de Jesucristo, quien fue que padeció por ti, por mí, para poder recibir todo esto que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si aquí viene lo de... Es que como lo empecé la semana pasada, bueno, dice aquí, ¿qué sucede cuando el agravio, fíjense bien lo que les voy a decir, viene de parte de un cristiano, hermanos? ¿Les ha sucedido? Porque una cosa es que un agravio venga de parte de una persona que no conoce del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien viene de parte de una persona? A lo mejor que yo agravio a Elizabeth, o Elizabeth a Vero, o Vero al doctor, así, ¿no? O sea, con gente que conocemos del Evangelio. Es totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente, porque aquí no podemos descansar en el juicio de Dios porque ya no hay una condenación para los que están en Cristo. ¿Sí me entienden? Ya no, todos los de este grupo, vamos a poner el grupo, ¿no? Ya no hay condenación para nosotros, pero sin embargo, el doctor me puede agraviar, o yo puedo agraviar a mi hermana Rosalba, o puedo agraviar a Mario, o no. Claro que sí, pero sin embargo estamos siendo hermanos en Cristo y ya tenemos la información bíblica de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces dices, ups. Entonces, ¿cómo podemos encontrar alivio a nuestra indignación para que no se convierta en amargura? Porque puedes decir, pero ¿cómo es posible que me haya agraviado? Hasta el pastor de la iglesia nos puede agraviar, su esposa, el hijo, la hija, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar alivio a esa indignación que sentimos, puesto que viene de parte de un hermano en Cristo, ¿no? Y para que no se convierta en amargura. Acuérdense que no podemos encariñarnos con la amargura, no nos podemos amargar. Es que el pastor dijo, es que la señora dijo, es que el hermano me vio muy feo, es que pasé por ahí y me saludaron y cosas por el estilo. Sí, sí les han ocurrido, creo yo, ¿no? A los que vamos a la iglesia, por ejemplo, estoy poniendo ese ejemplo. Pero también a los que venían aquí al estudio y luego íbamos a casa de Elizabeth y algo. O sea, pudo haber sucedido algo
que se sintieran agraviados porque no fueron atendidos como creemos que debiéramos de ser atendidos, ¿no? Entonces, en ocasiones, hermanos, cuando es un cristiano el que nos daña, nos duele más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos malinterpretar las cosas. Hagan de cuenta, cuando recibimos una amonestación de parte de un hermano en Cristo o una exhortación, ¿verdad? Nos están amonestando o nos están exhortando para hacer un bien. No nos sintamos agraviados, es para tu bendición y para mi bendición. Hay que sentirnos bendecidos porque nos ponemos a pensar, mira, pues creo que yo sí me estaba yendo acá por este otro rumbo y no es conveniente porque estoy siendo piedra de tropiezo para mis hijos, para mi familia X, ¿no? Entonces no nos sintamos agraviados, sino muy bendecidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos lidiar con ello? ¿Cómo podemos lidiar con esto? ¿Qué hacer cuando nos sentimos agraviados? Nos ponemos tristes y mira aquí se está riendo, se está burlando, está enojadísimo, gritándote hasta de lo que no, ¿no? Y diciendo, es que tú fuiste, resulta que ni tú fuiste, ¿no? Y otro, la ira, el enojo cuando das de puñetazos y demás, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a la cruz del Calvario. Siempre, hermanos, para que se nos baje ese enojo y esa amargura que nos hizo sentir lo que un hermano nos hizo o lo que nos hizo sentir otra persona que no sea hermano en Cristo, ¿no? Entonces, en el Calvario, en donde todos los pecados ya han sido donde ya Cristo pagó, ¿verdad? Entonces, ya él ya hizo absolutamente la obra, ¿no? Y su muerte, la muerte de él ya fue suficiente porque él pagó ante nuestro Padre, ante Dios, absolutamente todo. Entonces, aquí, Primera de Tesalonicenses, no la encuentro por aquí donde lo tengo, pero se los voy a leer y ahorita vemos lo de Génesis. Primera Tesalonicenses, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Aquí incluye hermanos en Cristo, los que ya nos conocemos, los que van a las congregaciones, los que estamos en el estudio bíblico y los que no están, los que aún faltan por conocer al Señor. Y luego imagínate, dice, siempre gozosos. Y tú dices, ups, pero si me ofendió, ¿cómo voy a estar gozoso? Pero entonces acuérdense que ahí el Señor está viendo que te están haciendo un agravio, Él va a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer con esa otra persona, ¿no? Y bueno, algo importantísimo es estar orando constantemente sin cesar para que de alguna manera si nos sentimos mal en decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto. Ya no puedo con esta lucha, o soy impaciente y quiero que mi esposo sea así y asado y demás, o este hermano me saca de quicio, un día me pidió prestado 100 pesos y ahora ya me da la vuelta y no me los ha pagado, o muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, con los ojos de la fe, ¿verdad? De la fe que nosotros tenemos, debemos de mirar a Cristo recibiendo en su propio cuerpo, porque sabemos todo lo que conlleva lo que él hizo, todo el dolor y castigo que ese ser humano que te agravió merece, y lo que tú y yo merecemos por nuestras respuestas al ser ofendido. Entonces esto es así como que un tema de bastante reflexión, hermanos. Muy bien, entonces, fíjense, déjenme ver aquí en Génesis, ¿dónde apunté lo de? Porque les quiero comentar. A ver. Ya sé, es que estoy en una hoja en la que no debo de estar. Perdone. Voy a la hoja número 8, perdón. Aquí es donde viene lo de
No, es que como ya no le di continuidad la semana pasada, me está costando un poco de trabajo, perdón. Fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Y recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos está transformando. El entendimiento que ya lo vimos y debe de ser transformado para ser como Jesús. Y no tenemos que devolver el mal por mal, es adaptarnos a este mundo. Si nos adaptamos a este mundo, lo había dicho en la semana pasada, vamos a permitir y abrir puertas para que el mundo sea el que nos moldee y no las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? Entonces, y aquí en el versículo 19 que habíamos visto, donde dice que Dios nos prohíbe que tomemos la justicia en nuestras manos, aquí vamos a leer cómo en Génesis 23 dice, y dijo Lamec a sus mujeres. Ahorita les voy a decir quién era Lamec. Mejor les digo primero. Dice, el ejemplo de Lamec en el libro de Génesis 4, versículo 23, dice, la genealogía de la descendencia de Caín. Lamec era descendencia de Caín. Había un hijo de Caín, un nieto, bisnieto, tataranieto y chosno. Entonces este personaje, Lamec, imagínense lo que hizo en su depravación, porque eso es su depravación, ¿no? Entonces, déjenme lo leo. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Imagínense qué soberbio, escúchenme lo que les voy a decir, ¿no? Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y dice uno, caray. Bueno, esta depravación que tenía el descendiente de Caín, en su soberbia y altivez sobrepasó a la de Caín. Cuando él se jacta primero de matar a un joven, lo va a matar porque lo golpeó, simplemente lo golpeó, ¿no? Entonces, hermanos, aquí tenemos un ejemplo en este verso y en esta historia bíblica, tenemos un ejemplo de cómo el pecado progresa y se agrava, ¿no? Caín mató a su hermano, pero aquí por un golpe dices, caray, ¿no? Entonces pensemos bien ante nuestras actitudes de quiénes somos. Si hijos de Caín, que quiere vengar, como dice aquí, 70 veces 7, o de Jesús, que ya sabemos que tenemos un versículo que dice, nos manda, es un mandamiento, que perdonemos 70 veces 7. Este es un tema también de mucha reflexión, ¿no? Soy hijo de Caín, soy descendiente de Caín, no soy descendiente de Jesús. O sea, yo tengo que perdonar 70 veces 7, pues tengo que empezar a trabajar. Si digo que me cuesta mucho trabajo porque me dolió mucho lo que me hicieron y demás, pero llegar a matar como lo hizo Lamec por un golpe, de veras ya era una situación en la que el pecado había progresado y se había agravado de una manera impresionante, ¿verdad? Recuerden que de alguna manera la hostilidad, hermanos, puede manifestarse en ti y en mí de muchas maneras. Somos retecreativos, ¿sí o no? Para pagar mal por mal. Cuando nos insultan o cuando insultamos, cuando somos irónicos, como aquí que les estoy mostrando, con los mismos silencios. Hay gente que se enoja y deja de hablar por una semana, ¿no? Con las miradas esas con los ojos, miradas que matan, ¿no? Que tú dices, caray, ¿no? Con la pura mirada te están diciendo el odio que sienten por ti.
Y muchas veces fruncimos la boca o con la misma cara estamos demostrando cosas aunque no abramos la boca, ¿sí o no? Tengamos mucho cuidado con nuestras actitudes, ¿no? Entonces, el chisme, por ejemplo, la murmuración y hasta las relaciones físicas, como el golpe este que acabamos de ver, ¿no? Que queremos que la otra persona, pues, reciba el daño. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es el remedio, hermanos? Aquí está, el remedio bíblico es el evangelio. Si estamos enojados, vamos a la Biblia, oremos y le digamos, Señor, estoy muy molesta, muy molesto, no sé cómo resolverlo y quiero hasta decirle de groserías, quiero decir muchas cosas, pero entonces que vamos y decimos, Señor, ayúdame y te estoy entregando esto que tengo, que la verdad me está carcomiendo por dentro, ¿no? Así es. Entonces, muy bien. Entonces, déjenme ir aquí a la siguiente hoja. Ya para terminar, porque ya faltaba poquito. En Efesios 4, 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Y en Efesios 5, 1 y 2 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ustedes creen que podemos ser imitados de Dios? ¿Que podemos imitarlo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Que sí, si no, no estaría escrito. Claro, exactamente. Muy bien. O sea, si no, no estaría escrito. Precisamente, muchas gracias. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Cristo entregó su vida por nosotros, porque nosotros no andamos en amor, ofreciéndole esas coronas a Cristo día con día, luchando, no por vengarnos, no, luchando con nuestras emociones, y nos vamos al Evangelio, nos vamos a la Biblia, nos vamos a orar, y salimos adelante, hermanos. Y entonces dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense que cuando yo veo estos versículos en donde dice que Dios quiere que seamos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ese olor fragante es cuando nosotros estamos luchando constantemente con nuestras emociones para no ser agresivos, irónicos y todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, cuando Él ve que estamos luchando hasta lo máximo, porque pues día con día suceden situaciones diversas, ¿verdad? Totalmente diferentes, y ahí es en donde está nuestra lucha, pero que está también la decisión, la voluntad de hacerlo. ¿Para qué? Para darle ofrenda a nuestro Dios, a nuestro Cristo, y sacrificio en olor fragante. ¿Qué olor sube de cada uno de nosotros, ¿verdad? En el sentido espiritual? ¿Qué estamos haciendo para ser agradables ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Entonces, le digo, son temas de mucha reflexión. Entonces, bueno, aquí yo le puse, hermanos, que pidamos en oración diariamente ser coherentes con nuestra profesión de fe. La profesión de fe es cuando ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo porque ya recibimos Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero entonces vamos a pedir en oración, porque si no oramos, ese vínculo de la oración es importantísimo mantenerlo activo, hermanos. ¿Para qué? Para tener una relación directa con nuestro Dios, con Cristo, ¿verdad?
Entonces dice, si nosotros pedimos diariamente y luchamos por ser coherentes con lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Va a llegar el día del juicio, aquí vamos a llegar al día del juicio, ¿verdad? Con la cabeza en alto, ¿para qué? Para la gloria de Dios y de su Hijo amado en Jesucristo. Ayer que estaba revisando el estudio, se me venía mucho a la mente una estela de luz radiante. Esto, hermano, esto yo no lo había puesto, ¿no? Hace 8 días, pero se los puse, porque hagan de cuenta que cuando luchamos con todo esto, ¿no? La gritería, maledicencia y el enojo y la ira y todo lo que ya dijimos, vamos dejando en nuestro caminar esa estela, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que dejar una estela de amor en nuestro caminar. ¿Para qué? Para que siempre se tengan gratos recuerdos en los lugares a donde hayamos ido. ¿Para qué, hermanos? Para que vean nuestra identidad en Cristo. Oremos por ello. Hagamos oración y digámosle, Señor, yo quiero dejar esa estela de luz radiante para que vean mi identidad en Cristo. Entonces eso sería pues una sugerencia, ¿verdad? Porque esto se me vino a la mente, lo de la estela de luz radiante. Y es bueno, es una sugerencia y bueno, también se me vinieron unos versículos para finalizar este estudio de Isaías 1:17, donde dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, las personas que están tristes, las que están desprovistas de alimento y que están en la calle, ¿no? Los niños que están pues pidiendo también, o el hombre que está, yo cuando ves todas las personas, de veras se te hace chicharrón el corazón. Entonces dice, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, este versículo me apasiona, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién me quiere explicar esto, hermanos? De los que estamos ahorita aquí, ¿quién me quiere explicar este maravilloso versículo de Isaías? Porque dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién quiere hacer un comentario ya para terminar? Hola, Michita, buenos días a todos. No sé si se refiere a que la ira, que a lo mejor en este versículo, se representa como la grana. No sé si se refiere a que esta ira es apaciguada solamente por Dios, porque retomando rápidamente lo que narraste de los misioneros, yo creo, y creo que todos sabemos lo que debemos hacer, pero en nuestra esencia de hombres, creo que nos cuesta demasiado, muchísimo perdonar, y uno dice, jamás perdonaré, o no lo sé, o a lo mejor sí dice perdonaré y en el momento no perdona, porque finalmente es una emoción totalmente humana. Entonces, creo que está relacionada, esta paradoja que tú estás mencionando, está relacionada justamente con esta parte donde la ira que como humanos, como personas sentimos, creo que solamente puede ser apaciguada solamente por Dios. O sea, desde el más pequeño agravio hasta el más tremendo, en esa gama de sí me molestó y en lo que tú narraste, que bueno, es una cosa y un dolor y seguramente yo creo que pasa por todos los matices de ira, coraje, dolor, querer morirte. O sea, creo que en esa gama, en la misma medida, solamente Dios puede aplacar esa ira y ese dolor. Creo que entonces la grana es nuestra ira, y entonces cuando se vuelve blanca es lo que Dios solamente Él nos puede generar en contra de nuestra ira y apaciguar, porque
Yo en algún momento tuve un agravio y fue fuerte, justamente por una familia cristiana, y creo que nunca me dolió hasta ahorita que lo mencionas y que hago recapacito que eran una familia cristiana. Creo que nunca reparé en eso, o sea, Dios en ese momento me dio como la calma y como me permitió salir. Y bueno, creo que también en menor grado en relación a lo que tú comentabas sobre los misioneros y este dolor tan grande, esta para mí es una tragedia, para mí es una cosa tremenda. También yo a veces me pregunto cómo he podido no superar, porque creo que ni siquiera es la palabra superar, la paz que a mí me ha dado Dios después de la muerte de mi papá ha sido, para mí es incomprendida. La siento, pero no la entiendo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que solamente él puede dar esta paz inconcebible para el hombre. Solamente él puede. Y creo que este versículo o lo que menciona en relación al color rojo y al blanco, creo que viene, o sea, creo que es la ira, lo que representa el color rojo, y solamente puede ser apaciguada y transformada en color blanco por Dios. Creo que esa es mi interpretación. Pues mira qué linda interpretación, y aquí se relaciona totalmente en donde dice que Él es el que se encarga y que nosotros no tenemos por qué hacerlo, ¿verdad? Y como bien dices, el agravio que recibiste de parte de una familia cristiana, tú dices, no, porque creemos que entre cristianos no va a haber agravios, no va a haber situaciones por resolver, ¿no? Pero bueno, tú le diste una cierta interpretación. Veamos, ¿alguien más quiere decirme qué es lo que entiende lo del rojo como carmesí? Gracias, Lizzy. De nada, Meche. Gracias, mi niña. Yo quisiera comentar que es para mí algo diferente. Yo lo entiendo como que llegamos a Dios así todos como sucios, manchados, por justamente no falta de perdón, por agravios de nuestra parte o de parte de alguien más. Estamos llenos de ese pecado, pero que al final, al arrepentirnos y al ponerlos, al arrepentirnos realmente de corazón, Dios limpia nuestras vestiduras, ¿no? Y nos deja blancos como la lana. Entonces, pues también pueda entrar dentro de todo esto que mencionaba Lizzy, porque bueno, ella fue agraviada, pero también yo hablo de los agravios que nosotros cometemos contra alguien más. Y al arrepentirnos de todo corazón, entonces Dios nos limpia, siempre está en ese proceso de limpiarnos, de ayudarnos, de cambiar esas vestiduras, ¿no? Entonces yo sí lo veo desde ese punto de el perdón que Dios otorga a nosotros, porque tú lo mencionaste hace un rato, a veces, digo, y para la gloria de Dios, ha habido cambios, ¿no? En nuestra vida, nos lo reconocemos para darle a Él la gloria, pero sí éramos, pues igual que todos, ¿no? O sea, exacto. O peores, pues, pero bueno, venimos del mismo lugar, ¿no? De este mundo caído, etcétera. Cada uno sabemos cuáles eran, cómo éramos antes, pues, y Dios lo sabe mucho más que nosotros mismos. Exactamente. El caso es que bueno, creo que a mí me habla esto de esta escritura de Isaías, me habla de esa parte de perdón, de renovación que Dios hace en todos los seres humanos cuando se arrepienten. Exacto, porque sí, precisamente dice, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, si realmente tienes pecados, pero te arrepientes porque sabes todo lo que Jesús hizo por ti y por mí, quiere decir como el ejemplo ese de los dálmatas, ¿no? Que son perros blancos con sus puntos negros, y que conforme nosotros llegamos al Evangelio, tenemos todos esos puntos negros.
a mí se me figura que, bueno, aquí habla de la grana que es rojo, ¿no? Y conforme vamos luchando para salir de todo ello y ya no seguir pecando y arrepentirnos en esa lucha, entonces van a venir a ser emblanquecidos. Y luego también vuelve a repetir lo mismo, y si fueren rojos como el carmesí, ¿verdad? También vendrán a ser blanca como la lana. O sea, él lo que quiere son vestidos blancos. ¿Por qué blancos? Porque de alguna manera estamos luchando, ¿verdad? Estamos en este camino de la santidad, ¿verdad? Y el camino de la santidad es no hacer lo que hacíamos antes, reconocer cuando nos equivocamos y decirle, Señor, qué vergüenza, pero ya volví a hacer lo mismo de la vez pasada. Y entonces vamos luchando y luchando. Entonces sí, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Bueno, entonces aquí en Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú? O sea, de veras esto, pónganlo en un papelito y todos los días leámoslo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Ahí está hablando de ti y de mí. O sea, ¿quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y entonces aquí bueno, Jesús es nuestro buen pastor y es a través de él el que recibimos tantas y tantas bendiciones, ¿verdad? Bueno, pues que Dios me los bendiga. Por aquí termino yo con el capítulo 12 de los deberes cristianos y bueno, pues es un placer hacerlo. Adelante, Liz Preciosa. Gracias. Solamente hace rato tú mencionabas, Mechita, sí, de que cuando un cristiano nos agravia, sí, en nuestro corazón está el hecho de pensar que esa persona no va a tener su merecido, digamos, porque es cristiano, ¿no? Y porque así es. No, aquí, bueno, una persona cristiana tiene el conocimiento de la palabra, pero también Dios sabe exactamente qué es lo que hacer con uno y con el otro. Lo que pasa es que sí hay bastante diferencia entre los que no conocen de la palabra y los que sí la conocemos. Entonces, lo que comenté es que sí nos duele más a veces cuando viene de un cristiano, pero ¿sabes qué? Dios se encarga de absolutamente todo porque Él conoce nuestros corazones y yo pienso que los cristianos, los que decimos ser cristianos, ¿verdad? Que luchamos constantemente para que los demás vean una identidad de nosotros, la identidad de Cristo. El Señor nos conoce perfectamente y sabe exactamente qué hacer con su remanente, el remanente que Él tiene, con la gente que le busca, que le ama, que le cree, que trabaja para que otros conozcan de su palabra y todo, pero también Dios sabe exactamente qué darle a cada quien, cómo trabajar con cada uno de nosotros. Pero sí hay diferencia, porque los cristianos sabemos, bueno, pues ya fuimos perdonados, bueno, pues esto, bueno, pues lo otro, y la gente que no es conversa no conoce la palabra, ¿verdad? No la conoce como tal. Entonces sí hay una gran diferencia, pero Dios en su infinita misericordia y en su justicia, también hace justicia con nosotros, con los que creemos en Él, ¿no? Así es, Mechita. Es que mientras tú lo hablabas, yo ayer hablaba con mi mamá. Sí. Ella conoce muy bien la palabra, gracias a Dios, y entonces hablaba de cierta situación que ahorita no viene al caso, ¿no? Del corazón. Sí. Y ella me mencionó inmediatamente una escritura que también me vino a la mente ahorita que dice, Dios no puede ser burlado, lo que se siembra se cosecha. Entonces, sí es cierto, Dios no puede ser burlado, ¿no? Lo que cada persona, cristiana o no cristiana, siembre,
pues también eso va a cosechar. Exactamente, sea cristiano o no sea cristiano, porque Dios es un Dios justo, exactamente. Así Sí. es, Mechita, sí. Solamente quería más bien en este momento pues mencionar esta escritura que mi mamá me dio ayer y que ahorita que hablabas me vino a la mente, porque así es, Dios no puede ser burlado, ¿no? Lo sabemos. Y bueno, pues era solamente ese comentario. Ahorita voy a empezar ya a compartir pantalla. Muy bien. Aquí está. Ya para empezar con Romanos 13. Muy bien. Un momentito nada más. Claro que sí, Liz. Lo que empiezo. Ahora no me permite. Un momentito, por favor, nada más voy a compartir. Sí, Liz, sí, adelante. Ay, caray. Meche. Mande. Mientras puedo decir algo, Meche. Bien, sí. Adelante. Sí, adelante, Berito. Ok. Me viene a la mente, Meche, cuando Jesús se enojó en el templo con los mercaderes. Él era humano, ¿no? Él se pudo haber arrepentido en ese momento. No, bueno, no, él se enojó porque habían hecho de su casa un mercado. Entonces, o sea, esa era casa de adoración, o sea, casa de bendición, ahí se iba a aprender de la palabra. Y bueno, como hasta la fecha y como siempre se ha hecho, la gente aprovecha ciertos lugares para ir a hacer sus trueques, ¿verdad? Sus trueques de mercancías, de esto, del otro. Entonces el enojo de él fue que estaban ahí como un mercado en lugar de respetar ese lugar santo, ¿no? Sí, así es, pero haberse arrepentido como respecto a que, perdónenme porque me enojé, no, o sea, Cristo es, aunque era humano, pues él se molestó sí mucho porque estaban haciendo ahí cantidad de cosas pues que no le agradaban ni a Dios ni a él mismo, porque era la casa de su padre. Acuérdate que decían que cuando entraban a las sinagogas y que él era pequeño, ahí es otra etapa histórica de la Biblia, ¿no? Entonces iban y hablaban de la palabra y demás, entonces salían edificados, ¿no? Y además ya cuando él llega a ese lugar, sí se molesta, sí se enoja y avienta absolutamente todo. Pero ¿tú qué opinas de lo de arrepentirse, Rosalba? De lo que pregunta Berito. Mira, sinceramente, cuando estaba preguntando, que estaba contestando a ti un mensaje, no me fijé bien en la pregunta. ¿Me la puedes repetir, Meche, así rápido? Dice Berito que en la historia en donde Jesús entra, va al templo y entonces se enoja mucho y empieza a tirar una cosa y otra y demás, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo has convertido este templo, ¿no? En mercado. Dice Berito que si él tenía que haberse arrepentido, Jesús.
Yo pienso que no, porque estamos hablando como de dos cosas distintas, ¿no? Si bien estamos hablando del mismo sentimiento, es el mismo sentimiento, pero está también, aquí él estaba luchando por la justicia, digamos, por la justicia de lo que se estaba haciendo mal en el templo. Entonces, yo creo que es distinto al hecho de que si a ti te dicen algo y tú contestas, te arrepientas porque estás haciéndole daño a una persona, porque no te pusiste en un nivel más espiritual o arriba del problema. Te enganchaste con el problema y entonces es ahí donde el trabajo espiritual que la fuerza del espíritu pone en nosotros nos ayuda a combatir. En el caso de Jesús, recordemos que Jesús era Dios de alguna forma, ¿no? O sea, él estaba molesto, él estaba representando en ese momento la ira de Dios hacia todo lo que era contra él. Era como los sacerdotes o los fariseos en ese momento lo que permitían que sucediera en su templo sagrado. Entonces él estaba como en una lucha precisamente por la justicia y el juicio hacia el ser humano en general. Entonces no creo que él debiera haberse arrepentido por esa situación. Creo que es distinto. La emoción es la misma, pero creo que es distinto en el terreno como lo estamos hablando ahora de deberes cristianos, ¿no? En deberes cristianos siento que más bien es el aprendizaje que debemos de tener, el moldeamiento que debemos de tener a través del Espíritu Santo en nosotros, que de hecho una de las cosas que iba yo a comentar es eso, ¿no? Que esta paz del ejemplo del que tú hablabas, de estas personas que murieron, ¿verdad? De este pastor o misionero con sus 2 hijos y la respuesta tan sobrenatural o esta respuesta tan fuera del entendimiento natural del hombre, ¿no? De no molestarse y aún quererse quedar en ese país a seguir ayudando. Son emociones que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. No hay otra forma. Es el Espíritu de Dios el que nos lo da. Entonces, entonces es solamente el Espíritu. Entonces, lo importante es que nosotros mantengamos en ebullición nuestro espíritu, el Espíritu Santo, nuestro espíritu que se nos ha dado de Él, de Dios, y tratar de mantenerlo en ebullición para que siempre esté activo, ¿no? Que siempre esté activo. Entonces, en ese sentido, creo que es deberes cristianos, ¿no? O sea, deberes cristianos es siempre estar checando nuestra emoción, pasarlo siempre por ese filtro, que es lo que Él espera de nosotros, lo que a Él le agrada, para tener ese olor fragante frente a Él. Entonces, y tocando la situación de Jesús en el templo, creo que es completamente distinto. Porque yo ahí lo veo como la ira de Dios, de alguna manera castigando a lo que es impuro, a lo que es impío. Y sabemos que